Operadoras, vamos a dar inicio.
Muy buenos días a todas y todos. Es un honor para mí estar el día de hoy con todos ustedes. Mi nombre es Elizabeth Bucio Chávez, soy licenciada en enfermería y actualmente me encuentro adscrita al servicio de clínica de heridas de esta institución. A nombre del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, les damos la más cordial bienvenida a este nuestro curso titulado Innovación en el manejo de heridas complejas a través del abordaje científico. Antes de dar inicio, quisiera recordarles cuáles son los requisitos para obtener la constancia del curso para asistentes presenciales y virtuales. Se debe de realizar el examen diagnóstico, el cual ya se encuentra habilitado. Es necesario realizar el pase de asistencia en el enlace que estará habilitado al inicio y al término de las actividades en un horario de 8 a 9 y de 13 a 14 horas, así como también realizar el examen final, el cual estará habilitado el último día del curso a partir de las 13 horas. Cabe mencionar que la calificación mínima probatoria es de 8, con la posibilidad de realizar más de un intento. Y por último, realizar la encuesta de satisfacción. Tanto el examen final como la encuesta de satisfacción estarán disponibles durante 2 días posteriores al curso. Todos los enlaces fueron enviados al correo registrados durante el periodo de inscripción. Ahora sí, para dar inicio, tenemos el honor de presentarles a nuestra primer ponente en línea desde el estado de Durango, con el tema Biología Molecular en Cicatrización, impartido por la licenciada en Enfermería Luz Yolanda Ramírez López, experta en el cuidado avanzado de las úlceras de la extremidad inferior, diplomada en Bioquímica y Biología Molecular por la UNAM, estudiante de Ingeniería en Biotecnología, especialista clínica de electroviral, especialista universitario en heridas complejas de la Universidad de Distancia de Madrid, UDIMA. Recibámosla con un fuerte aplauso. Buenos días a todos. Muchísimas gracias, Eli, por la presentación. Pues bueno, antes que nada agradecerles a todos su asistencia, agradecer a las autoridades del hospital y a las coordinadoras, pues no solamente por la invitación, sino por abrir este espacio a la ciencia, un espacio indudablemente pues para hablar de un tema que sigue siendo no solamente innovador, pero para muchos de nosotros sigue siendo un tema tabú. Vamos a hablar de biología molecular. Voy a apagar mi cámara mientras hacemos la presentación. La volvemos a encender tanto en momentos estratégicos como al final por si tienen alguna pregunta, ya que pues mi presentación tiene recursos visuales. Bueno, antes de entrar en materia en los temas que vamos a tratar durante mi intervención, precisar que la cicatrización de heridas cutáneas la seguimos considerando como un fenómeno biológico que sostiene diferentes incógnitas. A pesar de ser uno de los procesos más investigados en nuestros tiempos, por supuesto, la investigación sigue en curso, la investigación es muy activa y es importante mencionar que debemos nosotros desarrollar las herramientas que nos van a hacer continuar y desarrollar otras perspectivas en investigación. No todo está escrito en cicatrización, no todo está resuelto. Continuamos definiendo tanto aspectos en relación a la estructura de la piel, las funciones biológicas de cada uno de los grupos celulares, etcétera. Eso es algo que, pues bueno, siempre nos debemos de llevar. Comprender el proceso de cicatrización es la base en la formación de todos nosotros como terapeutas, pero si somos sensatos, en la gran mayoría de las formaciones, pues este módulo no obtiene lo que es la carga horaria adecuada para tener un dominio o una perspectiva especializada en cicatrización. Y pues si somos sensatos, deberíamos de nosotros desarrollar nuevas herramientas para tener un enfoque innovador. Una de mis propuestas, pues bueno, es muy complejo que nosotros integremos en la clínica un enfoque desde el punto de vista molecular para aprender la cicatrización, pero la realidad es de que cada día nos queda más claro que tenemos una necesidad emergente por la adquisición de estos nuevos conocimientos. La propuesta y el desarrollo de habilidades, pues tiene como objetivo comprender la cicatrización desde una perspectiva indudablemente avanzada. Todos queremos la clínica, pero la realidad es que la base para nosotros debe tener un enfoque molecular
Y de esta manera podemos ser nosotros los clínicos ese puente en la investigación translacional, también para que pues la industria nos aporte lo que realmente nosotros necesitamos. Tenemos que salir desde nuestra zona de confort para poder nosotros cumplir esta parte de nuestros objetivos. Entonces, el objetivo es siempre, pues bueno, tener un nivel de profundidad inicialmente en cuanto a la estructura de los tejidos y posteriormente, pues bueno, ir desarrollando las herramientas para el proceso que nos compete, la cicatrización. Algo que yo quiero dejar muy en claro es que, bueno, muchas de las veces nos parecen conocimientos abstractos. Es indispensable entrar en la bioquímica, por ejemplo. Finalmente, la bioquímica, pues es la química de la vida. Entonces, muchas de las veces no logramos atar esa información en la aplicación clínica hasta que nos disponemos a ellos y vamos teniendo un dominio sobre estos conocimientos y es importante que lo veamos hoy en día como un enfoque absolutamente emergente para nosotros los clínicos. No son conocimientos abstractos, muchas de las veces pues nosotros nos hemos hecho la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Por qué las heridas no cicatrizan? Y desde la clínica abordamos diferentes factores. Sabemos que es indispensable desarrollar herramientas, por ejemplo, para lo que es la gestión del edema, pero la realidad es de que el punto de partida para nuestro crecimiento profesional inicialmente es preguntarnos qué es lo que estoy haciendo bien o qué es lo que estoy haciendo mal como profesional. ¿Cuántos de nosotros no hemos utilizado a lo mejor un antiséptico sin conocer sus propiedades, sin conocer frente a qué patógenos es efectivo? ¿Cuántos de nosotros no hemos puesto un trocito de venda porque nos enfocamos localizados a la lesión de nuestros pacientes? Entonces, aparte de que no hemos desarrollado en clínica todavía esas herramientas para comprender el proceso de cicatrización y sus factores barreras. Seguimos definiendo muchos factores que alteran la cicatrización y nosotros como profesionales de la salud somos uno de los principales. Hay que reconocerlo y como se los comento, este es el punto de partida para nuestro crecimiento profesional. Desde este enfoque, la literatura nos dice que las alteraciones bioquímicas son el principal factor que impide la cicatrización de las heridas. Hay que tener en cuenta que el problema ocurre en los niveles más fundamentales de la biología. La bioquímica, pues, es una disciplina que va a hacer mucha sinergia con la biología molecular. ¿Y qué es lo que estudiamos? Pues bueno, la bioquímica va a ser la herramienta para estudiar a los principales mediadores biológicos en cicatrización. Nos va a dar las bases tanto para estudiar la parte de estructuras, que es muy fundamental y lo vamos a ver a continuación, pero estos mediadores biológicos siguen siendo el comienzo de la historia. ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Pues bueno, desde el enfoque bioquímico de la biología molecular vamos a estudiar lo que son los ácidos nucleicos. Vamos a estudiar a los principales mediadores biológicos en cicatrización, que son las proteínas, y bueno, desde este enfoque también podemos ver diferentes vías biológicas. Es una parte muy fundamental. ¿Por qué es determinante? Bueno, esto es algo que indudablemente sigue complejo, ¿verdad? Complejo de hacer conciencia en la clínica. Lo vamos a ver de esta manera. Vamos a lanzar una pregunta al aire como grupo. ¿Por qué la industria ha desarrollado, por dar un ejemplo, los famosos materiales inhibidores de metaloproteasas? ¿Las necesitamos realmente? Quiero que analicen esta pregunta, todos ustedes que han utilizado a lo mejor pues estos materiales, que analicen pues si realmente los necesitamos en clínica. Al final de la sesión, pues nosotros vamos a responder esta pregunta. Algunos de ustedes, pues bueno, es muy posible que ya hayan tenido al alcance lo que la industria nos pone a nosotros los clínicos.
La biología molecular, pues bueno, es un concepto a lo mejor intimidante. Estudiarnos a nivel molecular no es tarea sencilla, es complejo y a veces nos asusta, pero bueno, esta parte que nos va a llevar a estudiar, fíjense cómo nos dice inicialmente la estructura, porque en bioquímica, en biología molecular y en cualquier área del conocimiento, estructura se traduce en función. Vamos a estudiar estructura, vamos a estudiar funciones biológicas y a partir de esto vamos a estudiar las interacciones de las macromoléculas esenciales, como ya se los mencioné, los ácidos nucleicos y las proteínas. ¿Por qué? Porque estos van a dirigir y ejecutar todos los procesos de la vida a nivel celular. Esta debe ser una de las bases que todos nosotros como clínicos deberíamos de tener. Entonces, pues bueno, uno de los principales mediadores biológicos pues son las proteínas. Hoy en día tenemos un enfoque proteómico para estudiar el proceso de cicatrización. Entonces, estudiar la estructura de proteínas es complejo y sobre todo si no tenemos en claro cómo se sintetiza una proteína dentro de nuestras células. Inicialmente, pues bueno, hay que iniciar a partir de la estructura de ácidos nucleicos para ver cómo esta información genética se copia y en los ribosomas se traduce para dar lugar a una proteína que debe de pasar por ciertos arreglos químicos para convertirse en una proteína funcional, ¿de acuerdo? Entonces nosotros en cicatrización, uno de los procesos más básicos que debemos de estudiar, pues es este maravilloso proceso que es la síntesis de proteínas. Quizás nunca nos los hemos imaginado, pero justamente el desarrollo de un inhibidor de metaloproteasas debe de tener un dominio de todos estos procesos para saber si realmente debemos utilizarlos. Entonces, pues bueno, estamos acostumbrados a no salir de la zona de confort. Nosotros muchas de las veces hemos estudiado la anatomía de la piel, quizás desde una perspectiva microscópica, con estos modelos anatómicos que nos ayudan a diferenciar probablemente como las tablas de multiplicar las tres principales capas, darnos una idea de la vascularización y cómo está inervada este tejido, pero para nosotros cada vez nos queda más en claro que esto es válido, es útil, pero para nosotros los clínicos expertos en cicatrización es insuficiente. Porque, pues bueno, como ya se los mencioné, la biología molecular tiene un enfoque en estructura y como hemos definido, estructura se traduce en función. Entonces, no podemos decir que conocemos realmente la estructura de la piel si no tenemos un enfoque al menos a nivel celular o a nivel molecular. Estas diferentes capas que conforman este órgano, pues bueno, son diferentes en cuanto a estructura, ¿verdad? Tenemos por un lado un epitelio, tenemos un complejo molecular de tejido conjuntivo y justamente ese debería de ser el enfoque. Yo siempre les pongo estas fibritas y todas esas moléculas para que no nos quedemos con esto. Entonces, bueno, en la epidermis, por ejemplo, si hacemos un enfoque directamente en la epidermis, vamos a ver que tenemos un ejército de queratinocitos, pero más que una barrera física, la epidermis, pues bueno, contiene una variedad de células organizadas de manera estratégica para formar una barrera biológica sumamente especializada. Todas las bondades que hace por nosotros este tejido, pues se debe justamente tanto a su estructura a nivel celular, pues que tenemos queratinocitos, tenemos células de Langerhans y en conjunto pues van a conformar esa barrera muy especializada. Es una estructura muy activa y con una actividad bioquímica sumamente intensa. Vamos a entrar, por ejemplo, pues, por cuestiones de tiempo, pues vamos a abordar lo que es la fisiología del queratinocito. Acuérdense que, bueno, tenemos un epitelio estratificado que, como ya lo pueden ustedes ver en pantalla, no solamente los queratinocitos son diferentes en cuanto a morfología, que nos ayuda muchísimo a identificarlo, pero especialmente el esquema representa lo que es la diferenciación de los queratinocitos en la epidermis, que finalmente es un proceso muy especializado de apoptosis. Y fíjense cómo el esquema también nos pone en manifiesto que
para el proceso tan común que todos conocemos como la descamación de la piel, existe un gradiente de pH. Y estudiar biología molecular siempre va a ir de la mano del pH. Entonces, pues bueno, vamos a iniciar en algunos factores clave. Mencionar que prácticamente todas las funciones de la epidermis son pH dependientes. Esto es porque, pues bueno, las enzimas que son finalmente son biomoléculas, son el centro de estudio de la biología molecular, son cruciales en inicio para sintetizar lo que es la barrera lipídica que va a formar parte del mecanismo de defensa de este tejido. Ahora, el proceso de descamación, como ya lo hemos visto, precede de un gradiente de pH, ¿verdad? Y esto es porque, pues bueno, porque esto es controlado por enzimas. Las enzimas, pues bueno, especialmente las proteasas que hacen de manera fisiológica un recambio celular normal y ordenado, pues son también dependientes de pH. Este pH que tenemos nosotros en la superficie de la piel, que vamos a ver a continuación, pues va a mantener todo lo que es la microbiota residente e inhibe directamente la colonización y el crecimiento de patógenos. Entonces, bueno, aquí lo que podemos señalar es que esta fisiología de los tejidos dependiente del pH se debe principalmente pues a la actividad de biomoléculas. Si nos centramos en la capa subyacente, que es la dermis, y que muchos de nosotros pues estudiamos a profundidad como tejido conjuntivo, vamos a ver que, bueno, especialmente esta matriz extracelular no es una estructura inerte. Nuestros tejidos no únicamente están formados por células, sino que están estructurados por un complejo molecular que va a tener muchas propiedades. Se estudian desde la biología molecular y la bioquímica, pues va a estudiar justamente sus propiedades. Así como vimos que las enzimas, su estructura y su función es dependiente del pH, las proteínas estructurales como el colágeno y la elastina no son la excepción. Pero acuérdense que también en la matriz, en la matriz extracelular, pues vamos a tener otro tipo de moléculas más especializadas. Nuestras células no están conformadas únicamente por proteínas, sino también por carbohidratos y lípidos que van a cumplir una función determinada. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado hablar, por ejemplo, del ácido hialurónico, ¿verdad? Que forma parte de la sustancia fundamental. Entonces, en la dermis, ¿qué es lo que podemos enfatizar? Pues bueno, el pH va a ser un guardián tanto de la integridad molecular y fisiológica de este tejido. ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, las proteínas son dependientes del pH para tener una estabilidad estructural, especialmente complejos como el ácido hialurónico. Su carga eléctrica, que es una de las propiedades que siempre deberíamos de estudiar, también son dependientes del pH y como ya lo hemos mencionado, pues bueno, la regulación enzimática, la fisiología de este tejido es de igual manera dependiente de pH. Entonces, fíjense cómo vamos integrando la dependencia del pH en cuanto a estructura y una estructura adecuada, pues es indispensable para tener una función adecuada. Pero pues bueno, no esto es algo que la maestra Yolanda pues se los ponga en manifiesto o es algo que se me ocurre a mí, sino que si nosotros queremos confirmar o comprender a mayor profundidad estos mecanismos, pues bueno, ¿desde dónde lo podemos hacer? Como ya se los mencioné, desde la bioquímica, haciendo sinergia con la biología molecular. Esto nos pone en manifiesto y cada día más en claro, pues que es determinante tener este tipo de habilidades. Denme un momento porque parece que no. Bueno, entonces, ¿cuál es el mecanismo? Pues bueno, eh, un pH óptimo, que cada proteína tiene un pH óptimo, los microorganismos tienen un pH óptimo para mantener su estructura y función. Pues bueno, ¿qué es lo que va a hacer a nivel molecular? Pues va a mantener la conformación o la estructura tridimensional del colágeno y la elastina, hablando de estructuras, pero esto funciona con todas las proteínas, con aquellas que
tienen función enzimática, es lo mismo. La hidratación y viscoelasticidad, pues bueno, como ya les mencioné, el pH influye, perdón, en la carga iónica del ácido hialurónico. Estas moléculas tienen, especialmente, pues bueno, pueden tener cargas negativas, cargas positivas, y eso es lo que les hace tener esa interacción con el agua, por ejemplo, que es la función del ácido hialurónico. Si cambia el pH, cambian las cargas eléctricas de las moléculas y por lo tanto ya no pueden interactuar y su función se va a modificar. La regulación enzimática, esto es algo que no debemos olvidar. El pH controla la actividad de enzimas claves, como ya lo mencionamos al inicio, las metaloproteasas, y no olvidar que un pH alcalino hoy en día lo relacionamos con la no cicatrización o el retraso en la cicatrización, porque por una parte, porque son muchísimos aspectos, podemos mencionar que este pH óptimo le va a dar la estructura adecuada a estas enzimas y por lo tanto las activa excesivamente. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues que vamos a tener una actividad óptima, una actividad descontrolada y en clínica, ¿cómo lo vamos a ver? Como un ambiente muy degradativo, ¿verdad? No puede pasar la lesión a el proceso de reparación. Entonces, pues fíjense desde aquí cómo vamos descubriendo algunas cosas sobre la actividad de metaloproteasas y bueno, nos vamos a cuestionar al final cómo es que la industria desarrolla lo que muchas de las veces no necesitamos porque no nos entendemos entre la clínica y el laboratorio. Por eso es la parte determinante que nosotros debemos de desarrollar este tipo de habilidades. Y bueno, nunca olvidar que la piel, pues bueno, ya lo vimos, estudiar estos modelos anatómicos es insuficiente. La piel tiene propiedades físico-químicas muy particulares. Una de ellas, pues bueno, es que el pH en sus diferentes capas va a variar, no es igual en la epidermis que tenemos un pH ácido, a diferencia de la dermis, pues que tenemos un tejido ligeramente alcalino. Entonces, cuando se produce una herida, ya no tenemos este pH que finalmente va a actuar como una barrera antimicrobiana. Hay que ser objetivos, queremos investigar, entonces utilizamos estos dispositivos que nos hacen ser objetivos, medir el pH en conjunto con la temperatura, porque bueno, esa es otra historia, pero siempre debemos de medir el pH a las mismas temperaturas. ¿Esto es porque la disociación de iones va a variar dependiendo de la temperatura? Entonces, los niveles de pH en las distintas capas de la piel, las heridas agudas y las heridas crónicas varía significativamente. Entonces, esto lo debemos de tener a consideración, no solamente para comprender un poco más acerca de la fisiología y lo que son alteraciones, sino que pues deben de ser el punto de partida en nuestras próximas investigaciones. Uno de nuestros objetivos, pues claramente es las heridas crónicas. Para el profesional de la salud sigue siendo un gran desafío, pero bueno, ya tenemos muchos objetivos terapéuticos nuevos, que podríamos decir nuevos. Uno de ellos es el pH. Hoy sabemos que este parámetro se encuentra alterado en heridas sobre todo en aquellas pues de larga data, ¿verdad? De larga evolución, porque estas alteraciones bueno, de manera conjunta se desarrollan con el tiempo de evolución. Y en este esquemita, que no lo voy a desglosar de manera muy amplia, pues pueden ver algunos aspectos muy relevantes, ¿verdad? El pH de la superficie de la piel es ácido. Conforme va aumentando el pH, pues bueno, es un medio ambiente óptimo para el crecimiento de microorganismos. Ya vimos que el pH del tejido subyacente ya no es ácido. La herida crónica la colocamos en un pH alcalino y la actividad de proteasas, como ya lo hemos mencionado, es óptima a pH desde neutro a alcalino. Entonces, no olvidar que, bueno, el pH es un factor muy determinante y es importante que nosotros pues tengamos una base en todos estos aspectos, tanto lo que es lo normal como lo que no es lo que no es normal, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para que podamos gestionarlo. Entonces, pues bueno, como les comentaba, tenemos que salir de nuestra zona de confort, ¿verdad? Estudiarnos
a nivel molecular, pues bueno, va de la mano de estudiarnos en los diferentes niveles de organización. Recordar que, pues bueno, en las formaciones que han llevado, al menos conmigo, nos regresamos al átomo, la estructura atómica. ¿Por qué? Pues porque finalmente determinados grupos de átomos, carbono, oxígeno, nitrógeno, van a formar esas moléculas, ¿de acuerdo? Y esas moléculas también van a formar nuestras células y el conocimiento debe ir de manera escalonado. Es muy difícil aprender la biología celular si no tenemos una base al menos centrada en lo que es en la química, ¿verdad? Quienes han compartido algo de formaciones conmigo, pues saben que es muy fundamental estudiar o a dar un breve repaso de lo que es la estructura atómica, enlaces químicos, porque justamente es una base para entender cómo se unen estos átomos para formar moléculas y qué átomos los conforman para poder predecir su comportamiento químico. Entonces hay que dar una vuelta a la página y no olvidar que a veces todas estas herramientas, pues bueno, las pueden ver en mis programas, pero finalmente son bases que nosotros ya debemos de traer. Bueno, ¿por qué las proteínas? ¿Por qué la maestra Yolanda divulga tanto estudiar el proceso de cicatrización desde un enfoque proteómico? Pues bueno, muchas de las veces nos quedamos con lo que son proteínas estructurales como el colágeno y la elastina, pero no lo es todo. Las proteínas tienen un papel central en cicatrización. La cicatrización misma está basada en proteínas y sus funciones son muy variadas. Tenemos desde las enzimas, que son las moléculas más complejas de estudiar, porque ya vimos que son estrictas, dependientes de un pH determinado, pero también pues tenemos a los que siempre hemos hablado, los mensajeros químicos, las citocinas, los factores de crecimiento. Es indispensable estudiarlos, pero de la mano siempre con sus receptores. Los receptores son proteínas que van a estar en la superficie celular. También, pues bueno, la herida crónica es hipóxica. Tenemos que estudiar la proteína transportadora que va a llevar el oxígeno a los tejidos. Hablamos de la hemoglobina y vamos a conocer cómo es importante aprender esta estructura porque a partir de la gestión del pH podemos mejorar la oxigenación. Tenemos algunas otras proteínas de adhesión que anclan a las células, a su matriz extracelular, como la fibronectina. También, pues, los anticuerpos se producen de manera normal en nuestro organismo, pero también se pueden producir en el laboratorio para tratar todas esas patologías que tienen nuestros pacientes de base y que finalmente pueden ser un aspecto esencial en el retraso en la cicatrización. Entonces, no es sencillo, pero es básico, es determinante y tenemos una necesidad emergente por este enfoque. Porque yo siempre me gusta ponerles esta diapositiva, porque lo que les mencionaba al inicio, hay que comprender de qué estamos hechos para saber cómo funcionamos. Estos son algunos átomos que conforman las biomoléculas y bueno, en los cromosomas es donde se va a depositar la información genética para la síntesis de proteínas. La genética es el comienzo de la historia y bueno, nunca olvidar que finalmente hay ciertas situaciones que nosotros en clínica no vamos a poder controlar porque pues cada paciente va a tener ciertas características genéticas. Entonces, como les mencionaba, pues bueno, nuestro enfoque está basado en estudiar todas estas estructuras a nivel molecular, pero también sus interacciones. La interacción de una molécula ligando con su receptor celular depende de su estructura. ¿Por qué es importante en cicatrización? Pues bueno, estos factores de crecimiento van a darle con su interacción una señal a la célula para que haga lo que todos nosotros necesitamos, para que comience a proliferar, comience a multiplicarse, etcétera, ¿verdad? Entonces, estos receptores, pues bueno, es importante que los estudiemos y finalmente, pues bueno, van a tener una interacción bioquímica para poder activar todos esos procesos celulares. Por otro lado, pues no olvidar que tenemos otras pequeñísimas proteínas que son las interleucinas y que también son mensajeros químicos, comunican a nuestro sistema inmune. Van a iniciar y amplificar la respuesta inflamatoria, hacen que nuestras células lleguen a la zona lesionada para defendernos, para hacer fagocitosis, para eliminar el tejido inviable de manera fisiológica y regulan la transición
hacia la fase proliferativa, ¿verdad? O la fase de reparación, la fase de curación, que es lo que nosotros buscamos en clínica. Entonces, ¿por qué la industria desarrolla inhibidores de proteasas? Porque no los entendemos, porque nosotros no gestionamos el pH, no gestionamos la carga bacteriana, no gestionamos el edema. Hay que preguntarnos por qué nuestra célula sigue traduciendo esa información para producir esa enzima. Tiene muchos estímulos, tenemos pues el edema, la carga bacteriana, esos van a activar factores de transcripción, van a hacer que se sigan produciendo metaloproteasas de manera excesiva. ¿Por qué? Pues bueno, ¿por qué lo desarrollan? Porque en el laboratorio han descubierto que tenemos muchas metaloproteasas de manera descontrolada. Es un biomarcador claro y medible de la cronicidad, pero esto es en el laboratorio. Nosotros en clínica todavía no podemos medir estas enzimas. Es un objetivo terapéutico, pero no hay comunicación. Mientras los clínicos no seamos más científicos, el laboratorio va a seguir desarrollando pues lo que encuentra, ¿verdad? Ellos quieren resolver el problema, pero la realidad es que en la mayoría de los casos no lo necesitamos. Hace falta controlar la hipertensión venosa, gestionar el pH y de esta manera, pues bueno, vamos a nosotros a gestionar todos esos aspectos o retirar todos esos estímulos que la herida crónica pues tiene para seguir produciendo estas enzimas que cuando su actividad es descontrolada pues es destructiva. Entonces, fíjense, esto es uno de los esquemas que encuentran en mi página. Muchos de los factores o las alteraciones bioquímicas en cicatrización van a estar relacionadas con lo que es un pH alcalino, como cual, pues bueno, el pH alcalino es una antesala de la formación de biofilm y a su vez el biofilm alcaliniza de manera crónica, ¿verdad? Es un ciclo crónico que sigue perpetuando esta inflamación. Y bueno, también en mi página pueden encontrar lo que es el esquema normal, no lo vamos a abordar pues por cuestiones de tiempo, no lo vamos a desglosar, pero ustedes pueden darse cuenta que aunque sean recursos muy animados, como siempre la profesora Yolanda los pone a su disposición, involucra factores muy determinantes, podemos identificar no solamente los elementos celulares, sino también los mediadores biológicos, como lo son las citocinas o factores de crecimiento que están segregadas en cada una de las fases. El pH va a oscilar durante el proceso de cicatrización. En la respuesta inflamatoria inicial, nuestras células se encargan de acidificar el lecho de la herida y posteriormente ir neutralizando. Entonces, ¿esto de qué depende? De la segregación de sustancias, de la actividad metabólica de nuestras células. Por lo tanto, pues como lo hemos visto en la diapositiva anterior, pues bueno, la gestión del pH siempre requiere de que nosotros en la industria desarrollemos productos con un entendimiento profundo del proceso de cicatrización. Si nuestras células se encargan como un mecanismo de defensa de acidificar el lecho, pues en una herida crónica, nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues reacidificarlo, ¿verdad? Entonces, utilizar sustancias que acidifican el lecho de la herida no solamente contribuye a la reducción del biofilm, sino que va a activar factores de crecimiento, a controlar lo que es la actividad de estas metaloproteasas. Y bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, si ustedes tienen opción de utilizar una sustancia que por su naturaleza sea ácida, sería la elección más adecuada. Porque, pues bueno, los ácidos, por su naturaleza química, pues bueno, tienen justamente esta capacidad de aumentar las concentraciones de iones de hidrógeno. Electrovial, pues es una sustancia con un pH muy ácido y un potencial de oxidación-reducción muy superior a todas las soluciones electrolizadas que ustedes van a encontrar en el mercado. Entonces, pues bueno, siempre teniendo un entendimiento profundo, el pH ácido, pues bueno, únicamente nada más para concluir, va a favorecer la angiogénesis, como ya lo vimos, tiene una acción antimicrobiana natural, libera de manera controlada lo que son los factores de crecimiento, pero como ya lo vimos también, va a mantener su estructura. Si se mantiene su estructura,
pues mantiene su función. Entonces, todo esto, pues bueno, la base es un entendimiento profundo de la fisiología de la cicatrización. Además, pues bueno, la herida crónica es hipóxica y todo lo que nosotros hagamos y modifique el pH para bien o para mal, va a inducir cambios también en el suministro de oxígeno. Entonces, eso es algo que a veces no nos queda muy en claro, pero ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, la recomendación es estudiar de manera profunda lo que es el efecto Bohr, que prácticamente nos habla sobre cómo al reducir el pH, la hemoglobina, que mencionamos también la diapositiva anterior, va a perder su afinidad por el oxígeno cuando nosotros aumentamos esta concentración de protones y ese oxígeno se va a difundir a los tejidos. Entonces, por un lado, pues bueno, hemos visto cómo el pH pues va a gestionar muchos aspectos indispensables en cicatrización. Y bueno, esta diapositiva representa todo lo que es parte de mi investigación, pues bueno, estas consecuencias biológicas que nosotros vemos a nivel bioquímico y a nivel de la biología molecular, pues bueno, no nos dice otra cosa más que tenemos una consecuencia en la estructura y la función de determinadas biomoléculas, así como su conformación en el espacio, el medio que ya entramos en concentración de iones y todo esto, pues bueno, no solamente tiene consecuencias para la reparación de las heridas, sino que es el punto de partida para el desarrollo y evolución de las patologías que traen nuestros pacientes. El pH es un factor determinante para la fisiología de la piel, el proceso de cicatrización. Como ya lo vimos, pues bueno, permite mantener estructuras, propiedades y es un mecanismo de defensa. Bueno, estudiar estas alteraciones, pues bueno, lastimosamente, pues bueno, por cuestiones de tiempo es muy objetiva y quizás muy reducida mi presentación, pero yo soy creador de ciencia detrás de la herida crónica, más que una página de internet, es una manera de estudiar el proceso de cicatrización. Los invito, pues bueno, a seguirnos en nuestra página y invitarlos, pues bueno, a estas formaciones que son centradas al área. Terminamos justo en tiempo, no sé si tengamos algún tiempo, maestra, de dudas. Hola, hola. ¿Hay alguna duda que tengan? Al parecer no, licenciada. Bueno, pues agradezco a los participantes por su asistencia, a la maestra Catalina, a la maestra Nancy por la invitación. Pues bueno, espero que lo que hemos compartido el día de hoy pues sea útil, ¿verdad? Sobre todo genere esa necesidad de conocimiento y pues bueno, yo quedo a su disposición. Agradecemos a la licenciada Yolanda por su excelente ponencia, a quien le haremos llegar su constancia. A continuación, damos la bienvenida a nuestra siguiente ponente en línea desde Houston, Texas. Ella es Elisa Sánchez Ojeda, licenciada en enfermería y maestra en terapia de heridas, estomas y quemaduras por la Universidad Panamericana. Enfermera registrada del cuidado de heridas en THEAR Memorial Hermann en el Hospital Español, Sociedad de Beneficencia Española. Se ha desempeñado como enfermera en cuidado de heridas y quemaduras en el Hospital Shinners de Niños Galveston, así como también enfermera especialista de Combatec y coordinadora del programa de pacientes del mismo, certificada en ostomía e incontinencia por la Universidad Emory. Con su gran experiencia nos impartirá el tema Valoración integral del paciente con heridas. Démosle un aplauso.